buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de La Grada FM. Ya estabais esperando todos que dijera 40 por 20. No, eso es más adelante. Eso será el miércoles. Y lo primero, agradeceros a todos los que semana a semana os estéis conectando al programa. Chiña Chana, poco a poco seguimos creciendo, seguimos intentando, pues bueno, ser la voz del fútbol aragonés. Pero sí que tengo que deciros, amigos y amigas, que a veces es complicado, ser la voz del fútbol aragonés. Y no porque no lo intentemos o no porque no queramos, sino porque nos lo ponen tremendamente difícil. Yo, y que nadie se me enfade, creo que hay que informar y nosotros somos un programa, pues, blanco, no del Madrid, ¿vale? Sino me refiero blanco, que intentamos, pues, aunar, remar todos hacia la misma dirección. Pero hay gente que, por lo que sea, pues se entiende que si no hay unos buenos resultados, o si la cosa va complicada, o como vulgarmente se dice, si la cosa está jodida, pues que no hay que salir ni en este ni en otros programas. Y yo creo que tú que estás viendo este programa y que eres seguidor de uno de esos equipos, te mereces tener a tu gente en el programa. Estamos teniendo muchísimas dificultades con el fútbol femenino, con equipos de segunda federación, con nuestros equipos de segunda federación. Y creo que nos merecemos todos el tener a alguien de cada uno de los equipos aquí, en nuestro programa, ¿no? No para que dé la cara, sino para que podamos hablar, departir, preguntar y que todos seáis partícipes un poco a través del chat, a través de donde queráis, de lo que ocurre en nuestro fútbol. Dicho esto, no me voy a enrollar más y nos vamos ya con nuestro rincón de nuestro fútbol. En nuestro rincón de nuestro fútbol sabéis que nos acercamos pues a ese fútbol que sí que entra en el programa, que no tiene miedo a entrar en el programa y que sirve de escaparate pues para que todos y todas conozcamos un poco pues qué pasa en esas categorías que bueno, que no tienen tanta repercusión mediática, pero que para nosotros es nuestro fútbol, es el fútbol de verdad el que sentimos semana a semana en nuestra piel. Hoy se suben aquí a nuestra grada de la grada de FM pues dos de esos integrantes del Club Deportivo Oliver. Muy buenas noches, Jorge y Diego. Hola, buenas noches. Ahí tenemos a los dos. Bueno, lo primero, muchas gracias por entrar al programa. Queremos, como bien sabéis, pues dar una perspectiva, ¿no?, de todo nuestro fútbol. Ese Club Deportivo Oliver que la temporada pasada, pues estuvisteis, bueno, fuisteis merecedores del ascenso, pero que por cuestiones extradeportivas no pudisteis hacer efectivo el ascenso. Esta temporada, pues volvéis de nuevo a estar en esa zona alta. A ver, A Jorge, ver, que te tenemos muteado. eso es. Ahora. Era el objetivo. Como bien dices, el año pasado el equipo cumplió y consiguió el ascenso, pero por el tema del convenio con el Berea no se pudo materializar. Entonces, bueno, evidentemente nosotros no podíamos partir con otro objetivo que no fuera a intentar repetir, evidentemente, lo conseguido el año pasado y camino de ello. A ver, te vamos a sacar, Jorge, porque se te oye muy metálico. Aparte que no sé qué. Se oye por ahí como un micro. Como un micro en movimiento, no sé lo que es. A ver, Diego. Buenas. ¿Tú ya estabas la temporada pasada en el proyecto de Jorge? ¿O no? Bueno, yo llevo 15 años en el club. Jorge el año pasado no era el entrenador del equipo, pero bueno, yo sí que llevo estos 4 últimos años en la primera regional. Jorge se ha incorporado este año y pues bueno, como dice, el objetivo sigue siendo el mismo. El año pasado no pudimos ascender por el tema del convenio del Brea, a pesar de que lo intentamos hasta el final. Y pues bueno, esta temporada empezamos también con el mismo objetivo, muy claro. Así que a ver si todo va bien y lo podemos conseguir ese ascenso a preferente que llevamos varias temporadas intentando. O sea, Diego, estamos hablando con un one-man club.
Sí, bueno, es cierto que yo cuando era más pequeño jugué en algún otro equipo, Benjamines, pero yo sí que llevo desde muy pequeño ya en el club. Y pues bueno, como te digo, creo que hay muy pocos jugadores que lleven tantos años. Es cierto que esta temporada hay bastantes juveniles, que eso es lo bueno, que estos últimos años se están incorporando juveniles que vienen haciendo buenas temporadas en Liga Nacional a la plantilla del regional por el proyecto que hay. Y pues al final esa es la base del equipo y del club. A ver si ya podemos de nuevo recuperar a Jorge. Ahora sí. ¿Tienes el ¿Me oís móvil? bien ahora? Ahora se te oye mejor. Ahora Mira a bien, ver si te puedes poner el móvil en Vale. horizontal. Ahora sí. Ahora ya te tenemos. ¿Así Bueno, mejor? así mucho mejor. Venga. Comentaba con Diego que es uno de los One Man Club, ¿no? De los que han llevado la camiseta del Club Deportivo Oliver, pues fíjate, 15 temporadas, que se dice pronto. Tú, Jorge, tomas las riendas de este proyecto y ahora viendo la tabla clasificatoria, pues vemos que estáis primeros con 51 puntos, pero muy cerca tenéis al Rosano, un conjunto que ha estado, estuvo la temporada pasada en nuestra Noche de los Campeones y esta temporada ya también se unió a la familia de la Grada FM, pues para explicarnos cuál era el proyecto y cuál era su objetivo. Se ve una liga muy competida, tanto como lo que marca la tabla clasificatoria o no, Jorge. Bueno, la realidad es que si comparas esta tabla con la del año pasado, está siendo mucho más caro. Ahora mismo creo que a estas alturas de temporada me parece que nosotros llevamos 6 puntos más de los que llevaba el líder el año pasado. Entonces, todos aprietan, la Cartuja aprieta, Rozón aprieta. Ha habido fases de la temporada que también otros equipos como Pina, San Mateo han estado allá arriba. Bueno, el ritmo de puntuación es enorme y hay que mantenerlo. Diego, tú que conoces lo que pasó la temporada pasada, ¿cómo ves esta temporada? ¿Similar a la anterior o hay más nivel en esta primera? hombre, yo este año sí que es cierto que los tres equipos que estamos arriba ocupando los puestos de ascenso y el de playoff estamos haciendo muchísimos más puntos que la temporada pasada. Y sí que es cierto que igual no en cuanto a juego, pero sí en cuanto a puntuación, hay mucha diferencia entre los equipos que ocupamos los puestos de arriba y los demás con respecto al año pasado, incluso años anteriores. Y Jorge, observando, bueno, tú que ya tienes el culo pelado, ¿no? De entrenar equipos, alguno me ha chivado, algún ex compañero tuyo que se calzaba las botas contigo, me lo ha chivado. Cuando tú recogiste este proyecto, ¿qué metas te pusiste? Bueno, pues ya te digo, el objetivo era pues intentar ascender, porque el club tiene un proyecto claro con el regional, quiere ponerlo en una situación donde vuelva a tener relevancia en el fútbol regional y esto pasa evidentemente por conseguir la regional preferente sí o sí. Entonces, yo en cuanto a metas personales, pues para mí entrenar el regional del Oliver es un sueño, es mi club. Yo también llevo 15 años en la casa entre jugador y entrenador, o sea que entrenar el primer equipo del Club Deportivo Oliver para mí es un sueño y hacerlo subir, progresar, pues más todavía. Este año no os afecta, ya no tenéis el acuerdo de bilatería con el Brea, me imagino, sí. No, Ah, no, no, no. Yo es una de las primeras cosas que pregunté, ¿eh? O sea, Bueno, a ver, siendo honestos, era un buen acuerdo, sobre todo para los futbolistas, porque al fin y al cabo, pues era una forma también pues bueno, de tener un aliciente, de saber que puede ser un equipo que estaba en competiciones más altas. Me imagino que nadie, ni en nuestros peores sueños, iba a pensar que el Brea, pues iba a caer tan estrepitosamente, ¿no? En 2 temporadas bajar dos categorías es complicado, es harto difícil, ¿no? Pero bueno, ahora que ya os habéis liberado, ¿no? De esa vinculación y que estáis pues ya quedan, bueno, estamos ya en el último tercio de la competición. ¿Qué Oliver nos vamos a encontrar y qué rivales creéis que van a ser los que os van a poner las cosas difíciles?
Bueno, yo creo que para el tema del ascenso hay diferencia ya con el resto de los equipos y creo que seremos la Cartuja, Rosano y nosotros. Y bueno, pues este último tercio de liga lo que espero es muchísima competitividad. Fíjate, nosotros venimos hace 2 semanas de ganar 0-2 en el campo del Rozano y ayer no pasamos del empate en casa contra el Gancho. Entonces, vamos a tener que sumar, yo calculo que 24 o 25 puntos más nos van a hacer falta para garantizar el ascenso y todos los partidos van a ser importantes. Ayer igual pecamos incluso de eso, de pensar que después de haber ganado 0-2 en el campo del Rozano estaba mucho hecho y falta muchísimo, muchísimo todavía. Entonces hay que conseguir esos 24 o 25 puntos que creo que nos van a faltar, hay que conseguirlos en las 12 jornadas que quedan, así que no podemos levantar el pie en ningún momento. Cabeceaba Diego, ¿le das la razón al mister? Sí, desde luego. Al final, el año pasado creo que quedamos subcampeones con 72 puntos, empatados con el Valdefierro, que hizo los mismos puntos. Y el ascenso lo van a marcar 72, 75 puntos seguro. Llevamos ya 51, entonces, pues bueno, Jorge sí que es cierto que todas las semanas nos va diciendo cuando ganamos que tachamos ahí una casilla más. Entonces, pues bueno, el objetivo está claro y nos faltarán 24, 25 y ojalá sean muchos más puntos. Pero fíjate, estás hablando del Valdefierro, un equipo que ahora en preferente, pues bueno, lo tenemos en la zona alta de la tabla clasificatoria, manteniendo prácticamente pues el 80, el 85% del bloque del ascenso. Hablamos del Rosano, un equipo que, por ejemplo, nuestro compañero Rafa Gracia conoce muy bien, porque muchos de esos jugadores fueron sus jugadores en el División de Honor Juvenil del Olivar. Olivar. Al final, estamos hablando que esta categoría está recogiendo futbolistas que hace unos años no los tendríamos jugando en primera, estarían jugando mínimo en preferente o incluso tercera. ¿Eso lo estáis notando vosotros en el campo? Sobre todo, Jorge, tú como mister, que sabes el plantel que tienes, los mimbres que tienes, ¿no? Para tener al Oliver en esa primera clasificación. ¿Qué jugadores te esperabas tú ver esta temporada en esta categoría? Bueno, es cierto que hay jugadores de todo tipo. Hay gente joven que pues igual no ha tenido la posibilidad o el nombre igual para encontrar acomodo en la preferente y encuentra un proyecto interesante de primera regional y su primer salto a categorías regionales en esta categoría. También tienes pues gente veterana que igual ya está cansada igual de viajar porque lleva muchos años en preferente o incluso futbolistas de tercera división, ¿no? Nosotros el perfil de futbolistas que tenemos en la plantilla y que queremos tener, pues es un perfil de jugador joven. Nosotros tenemos, pues gran parte de la plantilla es primero o segundo año de regional. Entonces, yo siempre les digo a los chicos que el objetivo nuestro es que ellos vayan creciendo de manera individual y a la par que nos hagan crecer a nosotros como equipo y como club, ¿no? Entonces, esa gente joven que pueda acumular experiencia ahora mismo, pues claro, pues probablemente dentro de 2 o 3 temporadas tengan un nivel igual más superior a la categoría en la que podamos estar. Pero bueno, la apuesta nuestra es esa, con jugadores jóvenes y con jugadores, evidentemente, pues sí, las cosas como son, de calidad. O sea que. Pero te puedes encontrar equipos con cualquier tipo, cualquier perfil. Fíjate ya, lo que hablamos, por ejemplo, de Rozano, al fin y al cabo no deja de ser, entre comillas, un grupo de amigos, ¿no? Que se juntó para disfrutar del fútbol y tiene muchísimo mérito lo que están consiguiendo, pero también es cierto que son futbolistas de un nivel altísimo, entonces no es de extrañar tampoco que estén allá arriba. Fíjate, comentabas eso y es un proyecto que ha tenido también calco, porque el Inter de Torrero, que está en segunda división B, también era un grupo de amigos, jugadores que habían estado pues prácticamente toda su vida deportiva en el estadio en Venecia, no quisieron o no les abrieron la puerta para crear un equipo de regional y se buscaron la vida. Y al final, pues bueno, tiene muchísimo mérito, ¿no? El ver que un grupo de chavales pues son capaces de crear un club y de llevarlo donde está. La última, Diego, me imagino que vosotros tenéis mucha gente y muchas categorías por debajo de vosotros. En este caso, el Liga Nacional Juvenil del Club Deportivo Oliver. Tiráis mucho del juvenil cuando toca.
entrenan con vosotros. ¿Eres referente para esos chavales, tú que ya pues lleva tantísimos Sí. años en el club? Bueno, pues este año la verdad es que para bien o para mal, sí que es cierto que estamos contando con ellos porque estamos teniendo bastantes lesiones sobre todo, tanto en la portería, que este año con los porteros han debutado los dos porteros de Liga Nacional con nosotros. Y bueno, sobre todo Jorge el año pasado, que llevaba el juvenil preferente del club, también conoce muy bien la plantilla de Liga Nacional y de vez en cuando sí que han estado debutando con nosotros varios chicos que este año están en Liga Nacional haciéndolo muy bien y que con nosotros cuando han tenido que subir a echarnos una mano también lo han hecho muy bien. Porque como comentaba, pues la base de la plantilla y un poco la filosofía del club es que esos juveniles que se están formando pues al final puedan dar el paso al primer equipo del club. Así que pues este año la verdad es que sí que han debutado bastantes. Pues Jorge, Diego, un placer teneros aquí en la grada FM. Desearos todo lo mejor, que esa competición, esa liga, ese grupo de primera siga igual de abierto y de chulo y de majo y de bonito. Y que os emplazamos a la Noche de los Campeones, que haremos en el último programa de la temporada con los equipos que hayan hecho los deberes y hayan ascendido de competición. Un abrazo a los dos. Perfecto, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, adiós, que vaya bien. Bueno, pues finalizamos el rincón de nuestro fútbol. Nos centramos en la preferente. Y de primera pasamos a esos dos grupos de preferente con la voz en la grada FM, que es la de Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, ¿qué tal, Francho? Bueno, pues aquí comentábamos con los chicos del Club Deportivo Oliver, pues todo lo que ocurrió la temporada pasada, esa pincelada, ¿no? Esa vinculación con el Club Deportivo Brea que les llevó a tener que mantener la categoría por el descenso de los breanos y este año pues que siguen en esa dura y difícil terna con tus ex chicos del Rosano. Sí. Este año creo que no hubieran tenido el problema de la filialidad con el Brea, de todas formas. No, ya lo has dicho que fue lo primero que preguntó el mister, si No, había pero bueno, filialidad o no. que aún así, el Brea va, ahora lo veremos, que el Brea va a su Como un tiro. A su marcha, entonces no. Pero bueno, es verdad que esos acuerdos de filialidad, pues al final, hace bastantes años estando en el Olivar yo, lo intentamos firmar con el Sariñena, que lo entrenaba Raúl Albuena, y por un tema de los estatutos del propio Olivar como club no se pudo firmar, y a raíz de ahí se empezó a poner de moda este tema, pero fuimos pioneros en el tema de las filialidades, que como te digo no se pudo llegar a ejecutar, pero Raúl quería hacer una plantilla corta en Sariñena y nosotros estábamos ahí en esa historia. Entonces te puede salir bien o te puede salir mal, como el año pasado. Esto es así. Bueno, pues si te parece, vamos a centrarnos en nuestra competición, en esa preferente, dos grupos que semana a semana, pues la verdad es que nos dejan muy buen sabor de boca por cómo está yendo la competición y con esos resultados. Y bueno, viendo veo muchos 5. No, aquí hay un poco de todo, ¿eh? Sadavense 2, Praiano 0, un Praiano que no termina de funcionar como el año pasado, aún así creo que están haciendo una buena temporada porque es un club muy, muy humilde y que lo está haciendo muy bien. Peñas 0, San Lorenzo 2. Yo, para mí, la sorpresa de la jornada, no porque gane el Internacional de Huesca, sino con la contundencia que lo ha hecho el Liceo Inter 4, Sabiñánigo 0, es muy, muy, muy llamativo. Ranillas 5, Santana Estasia 5. Otro partido que yo creo que la semana pasada también tuvimos un 5-5 a C2 en el otro grupo, Alto Ricón 5, Gurrea 5, Ayur 1, San Agustín 1, Magallón 4, Peñaferranca 0, Mayen 0, Ontiñena 0 y el otro partido de la jornada que decíamos la semana pasada, ese Borja 0, Fraga 0, que lo que vamos a ver es que acerca bastante al Internacional de Huesca, al Fraga, y lo que venimos hablando semana tras semana, Francho, que llevas una dinámica, digamos, impoluta, ¿no? Y los tienes ahí a tiro de un partido. O sea, que bueno, que no están apuntando que el Inter fue líder por unas horas. Es verdad que con un partido menos, pero... Un partido menos. Pero bueno, fíjate cómo está la parte alta. Y bueno, pues el Borja, Ontiñena, Sabiñánigo, San Agustín, pues bueno, que están haciendo una buena temporada, pero ya están muy lejos.
Y luego, pues por la parte de abajo, pues el San Lorenzo que conseguía imponerse, pues que se está apretando un poco el tema, ya están casi a un partido de salir. La verdad es que está la cosa bonita. Renillas también se acaba esta semana un partido súper importante y bueno, pues le permite salir del descenso, pero está todo muy, muy, muy apretado. Viendo la tabla clasificatoria, sí que observamos pues que hay bastantes equipos con 20 partidos jugados. Y eso, que es que no, pues distorsiona un poco, ¿no?, lo que es la tabla clasificatoria. Y habrá que contar con eso. Absolutamente. Al final tienes un Peñas que está en descenso, que si ganan los 2 partidos se mete en mitad de tabla. También es cierto que han ganado 5 partidos en todo el año. También sería casualidad que ahora ganan los 2 que le faltan por probabilidades, ¿eh? No por nada. Pero es verdad que está un poco desvirtuada toda la clasificación porque evidentemente hay una carencia de partidos jugados en algunos de los equipos que pueden modificar pues la clasificación, pero sobre todo más por la parte de abajo que por la parte de arriba. La parte de arriba sí, está en juego una posición, pero por la parte de abajo pues puede haber más movimiento, desde luego. Mayen, por ejemplo, que si es capaz de sacar, por ejemplo, 4 puntos, pues se mete en mitad de tabla, y si no, pues se queda ahí en problemas. Es que está un poco desvirtuada la clasificación. De momento lo que vemos es que el Santa Anastasia coge aire, sale de esos puestos de descenso, Ranillas también, y creo que ahí vamos a tener mucho baile, ¿eh? Me parece a mí que pues quizás desde el Pradillano para abajo va a estar la cosa movida. Sí, es que al final el Pradillano yo creo que marca un poco la historia. Magallón también pues acaba esta semana un partido muy importante, que si no se queda con 22 puntos y se quedaba abajo. Sadavense también ha sido capaz de ganar esta semana, o sea, te quiero decir que es que al final esos resultados pues apretan mucho la clasificación. O sea, que es una jornada en la que los 2 últimos han ganado, entonces pues indica que todo se aprieta. Vamos con el grupo segundo de esta preferente, el grupo de la muerte que le decimos nosotros. Sí, en el grupo segundo pues también ha habido resultados interesantes, ¿no? Sorprendentes, sí. Valdefierro 3, Herrera 0, Calamocha 0, Cella 3, Alfindén 0, Fuentes 1, San José 1, Brea 3, que lo nombrábamos la semana pasada. Este partido complicado para el Brea, pues lo sacaba una vez más con solvencia. Montecarlo 0, Alcañiz 0, Quinto 1, Calatayud 1, un Calatayud que no era capaz de aprovechar el empate del Alcañiz. Atlético Teruel 3, La Muela 1, Valderrobledo 2, Teruel B2 y Morata 1, Cariñena 1, que después de tener a Jorge Cabeza la semana pasada y después de llevar 5 semanas seguidas, pues conseguía sacar un empate, que no está mal, pero rompía un poco esa racha, ¿no? Y al final, pues claro, dejándose los puntos que se están dejando en este grupo y viendo que en el otro grupo los 2 primeros no se están dejando puntos, y viendo el panorama que tenemos en segunda federación, pues se aparece una absoluta... Es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que esperar hasta el final porque a nivel de puntaje están de momento parecidos, ¿no? Y aquí sí que es verdad que también el Alcañiz tiene un partido menos, que se podría poner con 43 y segundo, pero evidentemente pues el Brea lleva una distancia muy, muy importante respecto a los demás. Segundo, tercero y cuarto puesto, pues yo creo que van a estar esos 3 equipos, Valdefierro, Alcañiz y Calatayud, y que el resto pues van a quedar por abajo. Y la parte de abajo, pues el Teruel que se está metiendo en problemas, el Herrera que le cuesta, Valderrobledo también la pelea, y el que está pues desahuciado es Calamocha, que lleva una dinámica muy mala desde hace muchísimos meses. El resto, pues todos en la pelea, y como decía Cabeza la semana pasada, Jorge, pues a todas las semanas a sumar, porque si no sumas 2 o 3 semanas, pues te ves en el descenso. No, desde luego el Calamocha es el descenso ya virtual. Pero sí que es cierto que, bueno, el Brea con esos 10 puntos de ventaja sobre el Valdefierro tiene un colchón muy importante, ¿eh? Se puede permitir el lujo de pinchar algún partido y no sufrir. A ver, al final pues es muy pronto y queda mucho, pero bueno, sería una catástrofe que el Brea no ascendiera un mes antes o un mes y medio antes por la dinámica que lleva, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Tienes un partido tonto, una expulsión y 2 lesiones, y luego al siguiente no lo sacas y te pueden entrar los nervios. Pero es verdad que la solvencia que están demostrando es mayúscula y que están 1 o 2 pasos por encima del resto ahora mismo.
y desde hace 2 o 3 meses pues están muy por encima de los demás, independientemente de los resultados. Aquí el problema es lo que ocurra en Segunda Federación, ¿no, Rafa? Porque Bueno, vayan en cascada. A nivel de ascensos, pues evidentemente lo que puede suceder o pudo suceder otros años, el año que subió el Fuentes con Iván Ballestero, que ascendieron más equipos porque no descendió ninguno y subieron para arriba, pues este año no va a pasar, seguro. Y a nivel de descensos, pues evidentemente en tercera, lo que ayer lo hablamos, en tercera, pues aparte de los 3, pues uno, yo me aseguraría meter por lo menos 4 o 5 y todo en cascada hacia abajo. O sea, es que esto es así. Y como no pinta bien la Segunda Federación, pues van a tener que estar todos ojo a visor. Muchas mañanas de transistores me parece que vamos a vivir esta temporada en la Tercera Federación, observando de reojo lo que ocurre en la segunda red, pero desde luego, aparte a esos 3 hay mínimo, esperamos que solamente sean mínimo, que ese mínimo se convierta en máximo, uno cae. Sí, a ver, al final el Zaragoza es más que evidente, pues la plaza del Zaragoza se compensa con la plaza del que ascienda y luego pues veremos, ¿no? Lo que analizamos cada semana, qué pasa con el Barbastro, qué pasa con el Egea, y yo creo que el Ebro y el UTO pues eso se van a otra película, pero que el Barbastro y el Egea van a tener que sudar tinta, sobre todo el Barbastro. Se van a tener que atar los machos. Para poder mantener la clasificación, y evidentemente es una pena porque yo creo que se están haciendo muy bien las cosas. Llevamos años dulces en Segunda Federación sin perder a los equipos y haciendo playoff, y este año pues no están saliendo las cosas como tal. Pero bueno, Zaragoza es pues el desastre absoluto, y yo creo que hoy es el primer día de muchos meses en los que se dan noticias positivas en el seno del Real Zaragoza. Yo creo que la vuelta de Laura Arantegui es una noticia muy positiva para un club y un equipo destrozado. Y bueno, veremos a ver qué pasa con la estructura. Veremos a ver cómo reconstruyen todo lo que hay que reconstruir. Que tiene mucha faena, me parece a mí. Pero... Sí, bueno, Rafa, muy rápidamente, ¿qué partidos nos invitas a ver de esta preferente la próxima jornada? Pues yo en el grupo 1 me iría a ver el Ontinyena Internacional de Huesca y el San Agustín Magallón. Y en el grupo 2, pues la Muela, que siempre es muy duro con el Valdefierro. Y me iría a ver el Cella con el Morata, a ver cómo van. Pues con eso nos quedamos. Creo que la semana que viene... Dime. Es una cosita, así que me gustaría desde aquí, antes de despedirme, que hoy no entro más, lanzar un abrazo muy, muy grande a Óscar Pinilla y a Hugo Pinilla por el fallecimiento de la mujer de Óscar y la madre de Hugo, jugador del primer equipo del Zaragoza. Y nada, simplemente pues mostrar un poco las condolencias y enviarles un abrazo desde aquí a la familia. De todo el equipo, de la grada de FM, está claro. Que algo te iba a decir, pero se me ha ido. Bueno, no sería muy importante, no te preocupes. Un abrazo, Rafa. Listo, gracias, chao. Adiós. Vamos con lo que toque, que no sé qué toca ahora. A ver si me lo chiman. Pon el chat interno. Por el femenino. Ahora sí. Está por ahí Luis. Ahí lo tenemos. Luis Aranda, buenas noches. A ver, que te tenemos muteado. ¡Desmuteate! Ahora sí, parezco nuevo. Buenas sí. noches. Hombre, nuevo sí, porque veo que tienes un fondo nuevo. Bueno, ahí hemos estado toqueteando botones. Muy majo lo tienes. Me dicen por aquí, está en el cielo. No sé si está en el cielo o no. Está en el cielo. A ver, cuéntanos qué ha ocurrido en la Segunda Federación con las nuestras. Esta semana había parón tanto en segunda como en tercera red, pero bueno, vamos si os parece a repasar los rivales a los que se van a enfrentar las nuestras y bueno, ya hablaremos un poquito de que puede ser una toma de contacto con una nueva dinámica, ¿no? Tanto por un sitio como por otro. La Sociedad Deportiva Huesca tendrá que viajar a Mallorca para jugar con el Atlético Baleares, un campo siempre bastante complicado.
Pero bueno, para mí es una toma de contacto. Creo que se pueden acercar un poquito a la zona más templada de la clasificación. Creo que es un buen sitio para hacerlo y a ver si son capaces de seguir con esta buena dinámica que les permita pues bueno, afrontar pues esta segunda vuelta de una mejor manera o de una manera más tranquila. Ahí vemos que el Athletic Balears está en la séptima plaza con 27 puntos. Bueno, pues 11 puntos más que no, 11 puntos más, no, perdón. 9 puntos más que la Sociedad Nueve Deportiva puntos más. Huesca, que ocupa el puesto décimo con 18 puntos a 4 del descenso que lo marca ahora mismo el Rayo Vallecano. Sí, así es. Por su parte, el Zaragoza femenino tendrá que ir a Badalona para jugar con el Fútbol Club Badalona en un duelo, pues evidentemente de altas cotas, ¿no? Pues bueno, un equipo el de Badalona que tiene una inversión tremenda en fútbol femenino, que tiene un equipo en primera división, pues bueno, muy buen nivel, el mismo nivel que tiene la segunda plantilla, muchas de ellas en dinámica de primer equipo. Bueno, pues lo dicho, va a ser un encuentro bastante interesante, de bastante nivel. Entonces vamos a ver también en qué dinámica vienen las de Carlos Roldán en esta jornada y a ver si son capaces de seguir defendiendo esos primeros puestos y no bajarse de ese podio, ¿no? Que tanto y tan bien están consiguiendo. Una auténtica prueba de fuego para el conjunto de Carlos Roldán, que se enfrentan segunda y tercera clasificada. 4 puntos está ahora mismo el conjunto de las Islas Canarias. Eh, ¿Tú ves posibilidades de poder volver otra vez a recuperar el primer puesto? A ver, sinceramente, Real Unión de Tenerife me parece un vendaval de equipo. O sea, sobre todo del centro del campo para adelante, creo que son el mejor equipo de la categoría. Pero bueno, hay dinámicas, hay sensaciones. El Real de Unión también os puedo contar bueno, que a partir de la cuarta, quinta jornada, las sensaciones dentro del vestuario no eran las mejores y al final se han rehecho y están ahí arriba. Pero bueno, quiero decir, el fútbol es fútbol y pasan muchas cosas y bueno, quedan muchas jornadas. Las de Carlos están enchufadas. Como se relajen, desde luego van a caer, pero a día de hoy, si tuviera que apostar, apostaría por Real Unión de Unión de Tenerife como evidentemente campeón de este grupo de la segunda ref. Bueno, nos lo dijo Carlos que ellas estaban invitadas a una guerra que no era la suya. Sí, evidentemente. Lo que pasa que sí que es cierto que van pasando las jornadas y siguen estando ahí arriba y es por algo. Así que evidentemente lo último que se pierde es la ilusión y creo que tienen capacidad, evidentemente ya lo han demostrado, de poder luchar hasta el final en estos puestos de privilegio, ¿no? Vamos muy rápidamente con la tercera, donde todavía, pues como tú dices, está todo por decidirse en esas últimas jornadas que nos van a hacer llevar a un nuevo equipo a la segunda federación. Sí, así es. Bueno, si os parece, os repasamos un poquito los encuentros, que será Delicias contra Neslevel, Gancho contra Egea, Unión Stadium Casablanca, Valdefierro Real Zaragoza, Zaragoza Femenino contra Ebro y Cosmos contra Peñaferranca. Esta semana hay, como bien comentamos, un par de encuentros muy interesantes que son tanto el Valdefierro Real Zaragoza como el Zaragoza Femenino con el Ebro. Es un poquito los duelos de la zona más noble, más alta de la tabla, que evidentemente pues van a marcar ya un poquito dónde y por qué van a terminar de competir los equipos. Bueno, pues yo creo que al final va a estar todo entre tu Valdefierro y el Real Zaragoza, visto la tabla clasificatoria. Sí, bueno, yo seguiría añadiendo al Ebro, porque bueno, al final está a 2 o 3 puntos de los dos primeros equipos y evidentemente pues quedan jornadas, ¿no? Pero sí, lo dicho, la semana que viene ya hay un enfrentamiento directo
que los dos no podemos ganar, así que veremos por dónde sale el sol. Bueno, pues veremos dónde sale el sol. Muy rápidamente, preferente. Sí, en preferente repasamos un poco los resultados, que son Ariza 0-1 Zaragoza Femenino, API 7-0 Huracán, Amistad 1-3 contra Cosmos, San Gregorio 3-8 Atlético de Teruel, Ranillas 1 Cuarte 0, San José 0-9 Valdefierro. El resultado evidentemente a destacar es pues la victoria por 3-8 del Atlético de Teruel sobre el San Gregorio, que era el equipo que estaba pugnando por esa segunda plaza en este grupo. Evidentemente la primera plaza sigue siendo cosa del API, del Artur Pablo Iglesias. Así que bueno, ahora sí que se parte un poquito la clasificación y queda primer clasificado API, segundo clasificado Valdefierro y tercero San Gregorio a 4 puntos. Pues extraordinario análisis, Luis. La semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un saludo a todos. Vamos con la juvenil. Y ahora debería de aparecer por la ventanica, exacto, Fernando Mena. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Francho? Pues muy bien, cuéntanos. Bueno, si te parece, vamos a empezar con la división de honor, porque tenemos protagonista de Liga Nacional, ¿vale? Y así, pues, refrescamos un poco muy rápidamente los resultados. División de honor juvenil. Mal el Real Zaragoza. Ya no mal por lo que ha hecho, sino mal porque afecta al resto de equipos aragoneses. Así es, Francho. La verdad es que pues han sido esta jornada para los aragoneses 2 derrotas, un empate positivo que se dio el Racing y pues una victoria también muy positiva para el Montecarlo. Pero bueno, repasamos rápido los resultados y analizamos los equipos aragoneses, Francho. Real Zaragoza 1, Ginástica Manresa 2, Girona 4, Huesca 0, Constancia 0, Ginástica Tarragona 1, Montecarlo 2, Dan 1, Sant Cugat 1, Racing 1, Cornellá 2, Sabadell 1, Barcelona, Fútbol Barcelona 3, Mallorca 1 y Español 3, San Francisco 0, Francho. Y pues, analizando, como comentabas, lo del Zaragoza, pues sí, una derrota muy dura, porque, pues, fíjate, Francho, en el descanso iban 0-2, el Dinastía Manresa con la victoria ya prácticamente, pues, un partido que se le puso muy cuesta arriba, 1-2 al final del partido, pudo el Zaragoza empatar, pero es que, fíjate, Francho, otra jornada más sin ganar, el Zaragoza se queda ya sexto, pierde esa cuarta, quinta posición, a la semana que viene va a jugar contra el Adán, y bueno, y como comentabas encima, pues un rival directo para los equipos aragoneses que estaban jugando el descenso, pues que le da un poquito de aire al Dinastía de Manresa y pues fíjate, ahora se queda con 25 puntos. Con lo cual, pues un Zaragoza que tendrá que pues un poquito reaccionar para volver a engancharse a los puestos de arriba, Francho. El problema ya no es que ellos caigan, sino que pues hacen que el Nastic de Manresa pues tenga 25 puntos y se aleje de pues los puestos de abajo. Así es, Francho. Es que fíjate, menos mal que el Montecarlo pues consiguió una victoria muy importante el sábado contra la Dan y esos 3 puntos le han dado mucho oxígeno porque, pues bueno, al final también ganaba el Cornellá, pero va a estar muy, muy dura la permanencia, Francho. La semana que viene el Montecarlo se desplaza al campo del Nasti de Tarragona, un campo que, bueno, pues un Nasti que le gusta jugar, deja jugar, y el Montecarlo tiene que hacer positivo esta victoria de este sábado en el campo del Nasti para aspirar a esa permanencia, Francho. El Racing, que pues conseguía un empate positivo, otro punto, que bueno, se mantiene la distancia con el descenso en 6-7 puntos, que bueno, ganaba el equipo de Tiberio 0-1, al final empataron a 1 y bueno, esta próxima semana, Francho, sí que es verdad que se juegan contra el Cornellá y ese partido sí que el Racing de ganar pues daría pues ya un golpe fuerte para conseguir la permanencia. El Huesca pues caía duramente derrotado 4-0. La verdad es que era un campo complicado el del Girona, pero bueno, salía goleado 4-0 y ahora pues a los oscenses les viene todo el Tourmalet, porque la semana pasada el Zaragoza, ahora viene el Girona, a la semana que viene el domingo en base aragonesa se enfrenta nada menos que al líder, Fútbol Club Barcelona, que fíjate, Francho, esta semana comentábamos que se ha reforzado todavía más en la parte de arriba con Alex González, fichaje del Adán, máximos goleadores, Tavares, un jugador también que viene del Norwich,
bueno, el Barcelona pues quiere todo, quiere la Liga, quiere la Copa del Rey, quiere... Bueno, Francho, pues lo va a tener complicado el Huesca, porque fíjate, con 19 puntos está fuera del descenso, pero es que esta jornada, depende de los resultados, podría caer al descenso, Francho. Con lo cual, pues es complicado. Mala jornada para la Sociedad Deportiva Huesca, que como tú dices, pues bueno, se ha ido a lo largo de toda esta primera vuelta y segunda vuelta, se ha ido dejando caer. Tenía un colchón fantástico de puntos cosechados de las primeras jornadas de liga. Y al final, pues que está ahí, en esa posición en el umbral, ¿no? De hecho, no está en descenso por los números que tiene, porque tiene menos diferencial menos. Y menos diferencial Sí. en este caso de goles en contra. Y es lo que le lleva a estar fuera, ¿no? Esperemos que queda todavía mucho. Una cosa que no entiendo es cómo se permite reforzar a lo largo de toda la temporada a los equipos. ¿No hay ventanas aquí? Sí. Pues sí, Francho, la verdad es que... Y más de un rival directo, o sea, porque desmontas a la DAM para rebordarte. Es verdad, porque la DAM, fíjate, este sábado que estuve viendo el partido contra el Montecarlo, pues seguía teniendo mucho poder ofensivo, pero aún así, fíjate, Francho, que es que los 4 goleadores, máximos goleadores de la categoría, son de la DAM. Ahora ya han desaparecido 2, uno que está en el Madrid y otro está como comentamos, en el Barcelona. Y es verdad que a la DAN pues, le ha hecho mucho daño, porque al final quitas gol y aunque tenga muy buen equipo, pues al final pues esa falta de gol al final te penaliza. Se resiente y mucho. Bueno, pues esto es en cuanto a la División de Honor Juvenil. Teníamos en Liga Nacional pues un encuentro precioso, un encuentro que tú decías pues que iba de alguna manera a ver si el Atlético Monzón continuaba con esa dinámica vencedora, ¿no? De arrasar a lo largo de toda esta campaña, y un Club Deportivo Ebro pues que se quería enganchar, ¿no? A esa zona alta, al menos meterle presión al Atlético Monzón. Vamos a ver si Jandro nos puede poner los resultados de Liga Nacional y vemos concretamente pues de lo que estamos hablando, que ya os adelantamos, venció el Club Deportivo Ebro. Sí, Francho, pues como comentábamos, pues una jornada que si quieres repasamos primero los resultados y luego analizamos este partido. Una jornada que ha dado estos resultados: San Gregorio 3, Teruel 0, Amistad 3, Estadio Casablanca 3, Fraga 0, Real Zaragoza B1, Juventud 5, Calatayud 0, Ebro 3, Atlético Monzón 1, Oliver 2, Olivar 2, Racing B 4, San Agustín 1, Huesca B 4, La Unión La J 2 y IPC La Escuela 3, Balsas 1, Francho. Bueno, si quieres, antes de analizar este partido que era el partido de la jornada, pues también destacar esta victoria de San Gregorio por la parte baja contra el Teruel, que el Teruel pues se está complicando, se está cayendo ya puesto de descenso. Pues una Amistad que empataba también en los últimos minutos contra el Estadio 3-3, no acaba de enlazar esas victorias para engancharse a la parte de arriba. Y bueno, pues no sé, el Juventud volvió a ganar 5-0 al colista. Partido también, pues no sé, por ejemplo el San Gregorio hemos comentado, el Huesca B4, la J1, el Huesca pues que sigue sacando puntos, el Olivar, que también como comentamos estas jornadas, Francho, con Adrián Ripa, sigue rascando puntos. Esta semana pues al Oliver, que pues tenía el partido prácticamente hecho y al final pues le empataba el Olivar 2-2. Y bueno, pues un Olivar que sigue luchando por esa permanencia, Francho, que no olvidemos que si, ojalá que no, descienda un equipo de División de Honor, arrastraría otro equipo más de la Liga Nacional, con lo cual serían 5 descensos que ojalá que no llegue, porque si no, la verdad es que sería, pues fíjate cómo está la competición, está muy apretada y pues sería muy grave, la verdad. Si ahora, si acabara la Liga, ¿quién descendería de este grupo? Pues fíjate, descendería hasta la Unión La Jota, que es el que es el quinto por la cola, con 25 puntos, caería de descenso, Francho. Si acabara hoy la temporada, con el Montecarlo que estará en puestos de descenso, pues arrastraría a la Unión La Jota, que pues fíjate, está fuera del descenso, pero ese arrastre lo llevaría a la juvenil preferente, Francho. Mal y comentando un poquito del partido que nos interesa, que es el partido de la jornada, que fue un partidazo, la verdad.
se enfrentaba a un Ebro que venía pues muy fuerte, un Monzón que también, pero estaba sacando los partidos últimamente casi pues sobre la bocina. Y bueno, al final se impuso el equipo arlequinado de José Antonio Blasco 3-1. Pues se adelantaba el Ebro, empataba el Monzón, pero bueno, luego otro arreo más del equipo arlequinado y al final 3-1 Francho que recorta puntos. En la tabla ahora son 6, pero con un partido menos son 9 los que en teoría tiene el Atlético Monzón sobre el equipo arlequinado, pero bueno, queda mucha temporada todavía y se pone muy emocionante la primera plaza, Francho. Pues si te parece le vamos a preguntar a un protagonista principal de lo que ocurrió el sábado por la tarde. A ver si lo tenemos por aquí, si nos lo lanzan. Toño Blasco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero gracias por subirte a la grada. Y sí que tengo que decir que lo hizo muy bien el club, porque primero puso al primer equipo, que jugó a las 4 de la tarde, le puse yo voz para la televisión, pero luego continuadamente jugaba en Liga Nacional, y es que de hecho desde el propio club animaban, ¿no?, a que la gente acudiera a los dos encuentros y que se quedaran al segundo encuentro, pues para alentar a los chicos de Toño. ¿Surtió efecto o no, Toño? Hombre, sí, se vivió un ambiente extraordinario. La verdad es que se notó la arenga de la gente desde fuera y bueno, siempre da mucho ánimo a los chicos. José Antonio, buenas noches. Estábamos comentando pues lo igualada que está la categoría y fíjate, esta jornada ganabais a un líder, al Trico Monzón, pero es que a la semana que viene ya tenéis que resetear y pensar que tenéis un partido también muy complicado contra la Unión. Una Unión pues que se está también jugando la permanencia, que creo que desde noviembre no pierde en casa, José Antonio, con lo cual, pues bueno, otro partido que tendréis que pues, afrontar con la máxima concentración para sacar los 3 puntos. Hombre, sin ninguna duda, quiero decir, la categoría de Liga Nacional no te permite relajarte en ningún momento. Quiero decirte, aunque haya diferencia de puntos, hay muchísima igualdad. Entonces, sabemos que cada partido va a ser complicado y, lógicamente, la Unión en su campo es un equipo difícil de ganar. No tenemos ninguna duda de ello. Sabíamos que si queríamos mantener la ilusión pasaba por ganarle al Monzón, pero eso no nos excluye de que cada partido va a ser pues dificilísimo de ganar, eso lo tenemos claro. Toño, cuando empezó la temporada, ¿veíais al Monzón ahí? Mira, yo debuté contra el Monzón en su campo, ¿vale? Porque yo cogí el equipo esa jornada y la verdad es que me sorprendió gratamente. Juegan francamente bien, es un equipo con mucho pozo, con muchos mecanismos. La verdad es que fenomenal. Y encima en un campo grande como el suyo, pues manifiestan mucho esa superioridad. Entonces ya la verdad es que cuando salimos de allí, que salimos derrotados por la mínima, pero yo ya comenté que me parecía un equipo pues con unas hechuras de equipo poderosísimo. Me sorprendió gratamente desde el punto de vista futbolístico y también vi que era un rival muy duro a lo largo de la temporada. Sobre todo lo que dice Fernando, ¿no? Lo hemos estado analizando. Incluso tuvimos a su míster aquí en el programa. El míster, la verdad es que fue muy precavido. Nos dijo, bueno, no cantéis aquí la lirón que queda mucho y aunque llevemos un colchón de puntos, queda todavía queda toda la segunda vuelta, nos comentó él, y la cosa pues va a estar complicada. Pero sí que es cierto que es un equipo que es un reloj suizo. O sea, ha ido de jornada a jornada, pues bueno, ganando por resultados muy justos hasta que ha llegado al Carmen. Sí. Bueno, la verdad es que es un equipo con mucho, ya lo que te digo, mucho pozo. O sea, yo lo vi jugar contra la Amistad, se puso por detrás del marcador. Es un equipo que no se descompone nunca. Y contra nosotros también un poco lo mismo. Creo que hicimos muy buena primera parte, pero ellos se agarran al partido y luego tuvieron sus buenos momentos en la segunda parte. Y bueno, es un equipo, ya te digo, que es el máximo favorito. Al fin y al cabo nos lleva 6 puntos. Lo que pasa que nosotros todo pasa por seguir ganando partidos y meter la presión que podamos. José Antonio, yo te iba a hacer una pregunta que muchas veces hablo con algún entrenador de Liga Nacional y pues hablamos durante la semana y la verdad es que muchos comentan que es muy complicado a chicos de 17, 18 años motivarlos toda la semana de entrenamientos, 2 o 3 días, 4, más luego llegar al partido del sábado y al final reflejar lo que tú estás haciendo durante la semana. Yo creo que eso también es un poco la clave para, yo creo que el Ebro es lo que está consiguiendo de mantenerse
en las posiciones altas, en esa regularidad y bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que yo creo que también el Ebro tiene una buena defensa, que en estas categorías una buena defensa también habla muy bien del equipo. Y bueno, yo te quería preguntar eso, ¿cómo es ese secreto de motivar a los chicos para que lleguen al sábado súper motivados? Bueno, yo creo que los chicos creen lo que hacen. La verdad es que entrenamos de una forma que da gusto verlos entrenar en general, ¿sabes? Siempre puede haber momentos puntuales que les falta un poquito de concentración, porque son muchos días de entrenamiento, mucha tensión. Pero la verdad es que yo creo que los chicos creen lo que hacen y bueno, yo creo que se divierten y eso también es importante, ¿no? Porque bueno, ven que la fórmula, el método de trabajo les va funcionando y están contentos. Yo creo que esa es un poco la clave, que ven que van progresando y claro, cuando tú haces una cosa en la que crees, pues siempre es mucho más fácil desarrollarla. Esa es un poco, creo que es el misterio. Toño, la última. Hablabas de método. ¿Hasta dónde nos va a llevar este método esta temporada? Mira, yo a los chicos les digo que lo que tienen que hacer es, pues eso, primero cada partido es difícil de jugar, eso ya es un dicho clásico en el fútbol, cada partido es más difícil. Lo que tenemos que hacer es trabajar lo suficiente como para intentar ganar los partidos. Esa es un poco la idea, la filosofía. Sabemos que el Monzón es el favorito, nos lleva puntos, nosotros tenemos que seguir trabajando, esto se hace largo, a veces pueden pasar cosas, lesiones, sanciones, millones de cosas, y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para estar lo más cerca posible de ellos, por si ellos cometen el error, pues nosotros estar ahí. Sabemos que es difícil, pero nosotros tenemos que seguir apostando y sobre todo porque, claro, si estamos en una etapa formativa, pues los chicos tienen que seguir mejorando día a día. Y si mejoras día a día y lo manifiestas en el campo, pues bueno, eso te va dando resultados y esa es un poco la filosofía que tenemos. Olvidarnos un poco del Monzón, afrontar 2 partidos, ir mejorando, que el equipo mejore cada día una cosa y a partir de ahí, pues esperar a ver hasta dónde nos lleva la aventura. Pues Toño Blasco, un placer tenerte aquí en Igualmente. la grada. Te emplazamos, ya sabes que al final de temporada hacemos el programa de la Noche de los Campeones. Si ascendéis, pues allí tendréis vuestro huequico. Haremos lo posible y si no, pues nada, lo haremos intentado. Un abrazo, Toño. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Antonio. Que vaya bueno. Bueno, Fernando, que vamos justos. La semana que viene más y mejor. Vaya bien, Francho. Adiós. Nos vamos con la tercera. Y raudos y veloces, hacemos un llamamiento a Laura Ferrer. Aquí estoy, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Vamos con esa tercera división, esa tercera ref emocionante, maravillosa, que semana a semana nos pone las cosas todavía más complejas y complicadas, como vemos ahí en esos resultados, donde hablábamos de ese partido de la jornada con Daniel Cirón, con el míster de Lepila, y ya vemos que algo surgió de esa entrevista. Bueno, algo surgió, luego comentaremos, ¿no? Lo que ocurrió en ese partido importante de la jornada. Hay que recordar que se jugaba la jornada 24ª, esto no para, o sea que poquito a poco se va engullendo la competición. No hay cambio de líder y empezamos, si te parece, porque se enfrentaba precisamente el líder frente al Farolillo Rojo, es decir, el Cuarte frente al Fuera. Y Cuarte 1, Club Deportivo Fuera 0. La verdad es que sigue rentabilizando muy bien los goles del Club Deportivo Cuarte, pero por encima de todo el sistema defensivo. De hecho, siguen invictos con 24 jornadas y repetimos, es que tan solo han encajado 4 goles. El gol de Arturo Peralta en el minuto 69 y, como decimos, 3 puntos más para que el Club Deportivo Cuarto sigue estando líder y sigue siendo más líder. El Cuarte que igual le da a jugar contra el Calamocha y contra el Lutrías que contra el Épila. El 1-0, abonado al 1-0. Victoria de los verderoles. Jugaba la Sociedad Deportiva Huesca frente al Club Deportivo La Almunia en la base aragonesa. Empate a 1. Sí, empate a 1 y eso que en el minuto 2 el Almunia se puso por delante con el gol de Diego Blasco. Estuvo a punto de llevarse los 3 puntos, los de Tenerías, ya que el Huesca rescató un punto en el minuto 87, o sea, prácticamente cuando quedaba muy poquito para que acabar y finalizar el partido, con el tanto de Guillermo Lobato. Y recordar que Alejandro Roy vio cartulina roja en el minuto 84 por parte de la Almunia.
Vamos a la zona de las ciénagas, que llamo yo. El El Cariñena lodo. que recibía el Belchite, y ahí el Belchite se puso el mono de trabajo 1-2. Pues ojito que esta victoria es de las que sube la moral y que luego, todavía como digo, queda mucho, pero que podría valer una salvación, aunque queda mucho, como digo, y como comentamos, y más tras remontar 1-0 del Club Deportivo Cariñena. El gol de Alejandro Fuertes, el 1-1 lo puso Jorge Rey y el minuto 89, prácticamente también al finalizar el encuentro, Rubén hacía el 1-2 y llevaba, bueno, pues a los vestuarios el delirio por esos 3 puntos que, como digo, pueden valer una salvación, ¿eh? Una salvación que la tienen ahí rozando con los dedos, con la yema de los dedos. Sí. Caspe 1, Binefar 1. Binefar que parece que sigue en esa zona baja, zona media baja, que no termina de despegar. Bueno, pero es un puntito en los Rosales que no es fácil sumar, ¿no? Fue un partido muy disputado, el gol fue en propia meta, es verdad, de Alejandro Rubio, que adelantaba al Binefar, y a remolque estuvo el Caspe, pero siguió intentándolo, de Javier Romero tampoco bajan los brazos, y empataba en los minutos finales, pues Fran Rotellar, que volvía con ese olfato goleador para su equipo, aunque un punto que para el Caspe, pues quizás está queriendo entrar en esos puestos de playoff, está ya ahí, pero tiene que sacar los resultados de 3 en 3, o sea, de 3 puntos, sobre todo en casa. Hablando de esa zona baja, el Papa Luna recibía al Casetas victoria por 3-1. Sí, además de 3 puntos de oro para el Illueca en un, bueno, pues en un duelo directo, pues también por esa permanencia, tanto Illueca como Casetas. Bueno, pues ese 3-1, que además hubo también un penalti, el Casetas. Bueno, fue un partido también muy disputado porque hubo 9 tarjetas amarillas, Francho, y se sabía lo que había en juego, y como digo, pues 3 puntos para el UEK y un Casetas que bueno, pues no acaba de, porque esa regularidad es la que te hace lograr objetivos, y al final sí que ha socado algún punto o alguna victoria lejos de casa, pero en esta ocasión pues se los llevaron los del Papaluna. El partido de la jornada, el que comentábamos la semana pasada con protagonistas del Club de Fútbol Épila, empate a 0 en Jumaya, el Calamocha, pues que se deja 2 puntos en casa. Sí, y a 4 del líder, como decíamos, porque con la victoria del Cuarte y el empate del Calamocha, pues tiene a 4 puntos a auparse a ese primer puesto de la clasificación. Pues bueno, pues fue un partido con un Épila muy sólido, muy bien colocado en el terreno de juego, y un Calamocha que no pudo con ese sistema del Club Deportivo Épila, así que reparto de puntos, un puntito más para el Épila, que sigue en puestos de playoff, y eso sí, para el Calamocha, pues 2 puntos que se le escapan y ahora está a 4 de distancia de líder. Los viñeros de la Andorra que visitaban Almudévar, victoria por 1-0 de los alto aragoneses, el Andorra que empieza también a coquetear con la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Sí, una Andorra que estará con 27 puntos, es verdad que bueno, pues aún tiene margen en cuanto a los puestos ya de peligro totales, pero es verdad que bueno, pues ese 1-0 hizo mucho daño al Club de Fútbol Andorra. Iván Vera fue el autor del gol del Almuníbar, perdón, en la Corona en el minuto 61. El Atlético Monzón en el Isidro Calderón vencía contundentemente 4-0 a Utrillas. Sí, y está haciéndolo pues una victoria incontestable para un Utrillas que, ante un pobre Utrillas que además, bueno, pues se vio desbordado, sobre todo pues esa calidad que atesora el Atlético Monzón en todo su equipo, pero sobre todo en la zona de arriba, en la zona delantera, porque 2 goles son de nuevo de Guacati, otro de San Juan y otro de Abumbates. Así que 4-0, como digo, victoria incontestable para el Monzón y el Utrillas, que se mete ya penúltimo. Fíjate que está con 18 puntos, se le empieza a complicar mucho las cosas. Muchísimo. Y el último encuentro, el que cerraba esta jornada, el Tamarite empataba 1 con el Robres. Efectivamente, reparto de puntos para 2 equipos que están muy parejos también en la tabla, con ese puntaje que tienen. El 0-1 llegaba en el minuto 5 para el Robres con el gol de Sergio Gutiérrez, y el 1-1 pues Pau Rivera, que además había saltado desde el banquillo, fue uno de los cambios de la Colomina, y como digo, pues máxima igualdad tanto en el partido
como en la propia clasificación para los dos equipos. ¿Qué partidos tenemos que ver la próxima jornada, Laura? Pues es que en esta ocasión sí que hay partidos muy dispares, ¿no? Porque, por ejemplo, se va a jugar el jueves el partido adelantado, el día 5, a las 5 de la tarde, el día de la 5 marzada, el Casetas, que recibirá al Club Deportivo Cuarte. Y ya en jornada del sábado hay uno a las 4 de la tarde, el Robre recibirá al Caspe, y ya para el domingo, Binefer Illueca, Belchite Almudebar, Andorra Monzón, Zuera Huesca B, Utrillas Tamarite, la Almunia Calamocha y Épila Cariñena. Por eso digo que bastante dispares esta jornada, porque parece que se enfrentan pues equipos de la zona alta de la clasificación con equipos de la zona baja o incluso de la zona media. Así que partidos así, todos pueden ser interesantes, pero como digo, se ha adelantado el jueves entre el Casetas y el Cuarte. Ahí vemos la tabla clasificatoria, ese Club Deportivo Cuarte, pues que comanda la tabla con 56 puntos, seguido del Calamocha con 52 Sí. y el Atlético Monzón con 51. Ojico con el Monzón, que tiene todavía mucho que decir en esta liga. Y en la zona baja, pues sí que vemos a un... Fuera. Yo diría que desde el Cariñena para abajo está la cosa templada. Sí. Y caliente para afuera, Utrillas, Casetas. Y el Belchite, hay que contar también, como decíamos en la preferente, con los que puedan descender de segunda federación, que de momento, pues aunque no sea matemáticamente, sí que virtualmente el Deportivo Aragón Sí. es club de tercera federación, y esperemos quedarnos ahí, porque Sí, que no haya ningún descenso más, para no arrastrar para no arrastrar, a más porque equipos. si no, Y malo luego tenemos, dependeremos de los ascensos, por eso vamos a... También, vamos a contar con eso, vamos a contar con Claro, eso. siempre lo positivo. Veamos el vaso medio lleno, no medio vacío. Así es. Bueno, Laurica, Venga, que a ver si el Real Zaragoza nos da una alegría, ¿eh? pues es que tienen que ser muchas de golpe, ¿eh? Muchas. La verdad es Por que... cierto, que vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos del Triangulico Rabioso, donde Laura participa muy activamente, ¿eh? Sabemos que nos suelen también ver los compañeros de Balbastro. Mucho hay que hablar, que hablaremos en Segunda Federación, de los arbitrajes que le están haciendo a la pobre Unión. Sí, también, sí. Esto Que- va todo en consonancia. Llegan los jueves con el programa y vamos a la par. Si no es por Ma- un mal resultado cometido por actuaciones arbitrales, es por eso, pues porque la cosa no da para más. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues ya sabes que ha habido cambios, que regresa Lalo Arantegui y que Sellés, pues lamentablemente, porque es verdad, al final con los entrenadores esto sería para seguir, que ya sé que vamos mal de tiempo, pero a veces en el fútbol es muy difícil decir, no, es que es un entrenador que no tiene experiencia. Y yo digo, bueno, pues hay ejemplos. Tienes al Castellón que está arriba con Sí, un señor. entrenador que fue futbolista, pero fue que estaba futbolista. entrenando al Castellón B, que llegó como interino y sigue ahí. Es decir, hay muchos ejemplos. O como el propio entrenador del Ceuta. ¿Qué experiencia tenía José Juan del Ceuta? Que fíjate qué temporador. Es que al final Sí. es todo dar con la tecla. Es dar con la Estar con la tecla y que los miembros sean buenos. Pero bueno, Exacto. Es lo que tenemos. Lo he dicho, Laurica. Un Venga, abrazo. un abrazo, hasta luego. Vamos con la Segunda Federación. Hoy no tenemos a Rafa Gracia, pero creo que está por ahí Héctor Brau. Buenas noches, Francho. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Si te parece, vamos a analizar rápidamente lo que ha ocurrido en esta jornada y ya nos metemos con nuestros protagonistas. Vamos con ese Sí, bueno, grupo pues- segundo, bueno, pues donde hemos tenido de todo y nada bueno, ¿qué digo yo? Sí, la verdad que es que bueno, la alegría de la jornada la ponía el Club Deportivo, pues que ganaba al Alfaro y bueno, pues ya nos lo contaba Geno, ¿no? Que había mucho trabajo y que su objetivo era seguir creciendo y vaya si lo están haciendo, ¿no? Al final pues están haciendo una segunda vuelta de libro y la verdad que es, bueno, se imponían 2-1 en el Carmen, en la Almozara contra el Alfaro.
un Marc Prat que está haciendo un temporadón con el conjunto arlequinado y que ojalá, ¿no? que la temporada que le está sirviendo, ¿no? Pues para volver a lanzarse en la segunda federación, pues no sea luego al final en detrimento del Ebro porque se lo lleve algo en primera federación porque está llamando a la puerta de mala manera, ¿no? Y ojo que la victoria por ese 2-1 se pudo ver empañada con un larguero en el último instante del encuentro, Sí. Una jugada que bueno, el Club Deportivo Alfaro al final estiró líneas, en los últimos minutos consiguió acortar distancias y ese casi 2-2 que salvó en una parte Mateo Lite, que tuvo pues poca faena, pero la que tuvo la despachó muy bien, y ese larguerazo que gracias a Dios pues bueno, marchó donde tenía que ir, ¿no? Fuera. Así es. Y luego, bueno, pues por repasar el Sociedad Deportiva 0, Sociedad Deportiva Morevita 0, Deportivo Aragón 0, que bueno, pues que un resultado pues que prácticamente deja sin igual a ninguno de los dos conjuntos. El Deportivo Aragón pues que ya prácticamente poco tiene que hacer, ¿no? en este grupo de segunda federación. Más pues no manchar la imagen y el escudo de lo que se está haciendo en general con el Real Zaragoza. Desde aquí me uno también a lo que ha comentado antes Rafa en lo que da preferente, mandar un fuerte abrazo tanto a Hugo Pinilla como a toda la familia pues por el fallecimiento repentino, ¿no? De ayer de la madre de Hugo, pues que bueno, arrastraba una pequeña enfermedad, pero que se le ha complicado todo y al final pues ha acabado falleciendo. Y bueno, pues mandar un fuerte abrazo. No bajan para nada buenas noticias por la ciudad deportiva de ninguna manera, y esto la verdad que ponía la triste noticia de ayer, ponía el fatídico fin de semana al Real Zaragoza, porque vamos, el juvenil perdía contra el Nastic Manresa, el Deportivo Aragón empataba sin ningún tipo de aliciente en Amorebieta, y el primer equipo pues ya veíamos que prácticamente ponía pie y medio en esa primera federación. Yo ayer veía por la noche el programa de Palmadas al Viento de los compañeros, y la verdad que se me escapó alguna lágrima, porque como zaragocista la verdad que es muy, muy triste todo lo que se está viviendo, pero bueno, creo que por fin ya pues hoy con el fichaje de Lalo por lo menos se ha puesto a poner un poco de cordura, poco a poco pues se irá trabajando bien, pero bueno, creo que ese descenso no lo va casi a evitar nadie. Yo creo que realmente lo importante aquí es, primero, mientras la gente que sigue gobernando y mandando en el club no se cambie o den un paso al lado, y el club va a seguir. Yo creo, para mí es un club en absoluta descomposición en todas sus facetas. O sea, no... Así es, y lo peor de todo es que encima pues lo están pagando los chicos tanto del filial como del juvenil como de las categorías inferiores, porque al final eso es lo que no queremos nosotros, pero que al fin llega un momento que es inevitable, ¿no? Al final una estructura sin un mando claro y una persona a la que agarrarte que ponga un poco de orden, pues es imposible. Y bueno, pues antes de pasar al partido de la jornada, vamos a repasar también a lo que hacía el Barbastro, pues que se adelantaba muy pronto en el Municipal frente al Girona B, y bueno, pues a los 11 minutos volvía a empatar el Girona el encuentro, y bueno, pues volver a remarcar la lamentable actuación arbitral, sí. porque no será que las que llevan ya, y al final pues bueno, lo decía Dani Martínez al finalizar el partido, ¿no? que ya no saben qué más tienen que hacer para ganar los partidos, porque al final cuando metes un gol más que el rival todas las semanas pero te lo anulan, pues tú más no puedes hacer, es que no pueden hacer más. A ver, teníamos, sí que me gustaría decir, que creo que lo he dicho al principio del programa, pero aprovecho también para decirlo ahora, y sin desmerecer a los dos protagonistas que tenemos, estamos encantados de la vida de tener a la afición, ¿no? Ya os adelantamos, tener a la afición para nosotros es muy importante, pero sí que he hecho mucho de menos que por parte de los directores de comunicación, llámese X, pues no colaboren, ¿no?
ya no con nosotros. O sea, estamos hablando que somos o pretendemos ser la voz del fútbol aragonés. Llevamos muchos años siendo la voz del fútbol aragonés. Nunca hemos tenido ningún problema, al contrario. Creo que hacemos un programa pues sin maldad, sin daño, sin intentar, pues bueno, no meternos en charcos, pero que tengamos que estar esperando hasta el último momento para saber si vamos a tener un protagonista o no, dependiendo del resultado, pues hombre, pues yo me imagino que los aficionados, en este caso de la Unión Deportiva de Albastro, que era donde hoy queríamos haber tenido un protagonista de la Unión Deportiva de Albastro, pues no se merecen eso. O sea, tanto para lo bueno como para lo malo, pues hay que dar la cara, ¿no? Al final el fútbol es fútbol y lógicamente una vez se gana, otras veces se pierde, pero creo que al final cuando te están poniendo voz a todo lo que haces semanalmente, cuando muy pocos medios, ¿no?, lo hacen de manera como lo hacemos nosotros, sin cobrar un duro, nos desplazamos siempre de ahí donde hace falta, damos toda la visibilidad del mundo a todas las categorías que podemos, y porque no podemos a más, porque no llegamos a más, y que al final pues que bueno, intentes sacar protagonistas todas las semanas y es que a ver cómo va la semana según el partido. Ostras, es que al final a nosotros nos cuesta mucho sacar el programa y cada día nos está costando más, ¿no? Porque lamentablemente pues lógicamente este año en segunda federación no va todo como nos gustaría, pero por eso los aficionados merecen la misma atención que cuando va todo rodado, ¿no? Ojalá que fuera siempre todo rodado y que fuera todo sobre ruedas, pero cuando va un poco de maldadas, pues la afición también quiere escuchar la crónica y protagonistas de su equipo, como todo ello merece. Es así. Bueno, vemos a la Unión Deportiva de Albastro, que ocupa esa posición 14ª con 24 puntos, ahora mismo a 5 del Valencia Mestalla, que es el que ocupa la plaza de play-out, muy alejado de esa posición 12ª que ocupa la Sociedad Deportiva Ibiza con 31 puntos. Estamos hablando ya de muchos puntos, y al final, pues bueno, el objetivo va a ser coger esa plaza de play-out, ¿no? Intentar llegar a esa plaza de play-out y como el año pasado, pues rezar para que nos toque un equipo que no sea lo suficientemente competitivo, ¿no?, como para que esa plaza en segunda federación, en este caso en el grupo tercero, pues se pierda. Eso es, la verdad que está muy complicado, porque al final, pues bueno, los equipos que marcan ya pues esa salvación holgada, que es, digamos, el Castellón B, que lleva 34 puntos y está ya muy lejos, está a 10 puntos del Barbastro, pues bueno, van a tener que jugarse por esa plaza de playoff. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay opciones, pero bueno, al final cuando te ponen tantas piedras en el camino también, pues bueno, lo psicológico también hace mella y es normal, ¿no?, porque al final estás trabajando bien y es muy, muy complicado. ¿Contra quién juega la semana que viene la Unión Deportiva de Albastro? Pues te lo hablamos luego si quieres, cuando pasamos ahora a hablar de ese Utebo Egea también, pues que bueno, tuvo yo me quedo con dos notas del partido. Me quedo con esa maravilla táctica que hizo el entrenador del Utebo, sacando a falta de 10 minutos un portero jugador en fútbol 11 que no se había visto absolutamente. No, yo en la vida lo había visto. Y fue totalmente, pues oye, valentía total, jugar sin portero durante 10 minutos, que encima da ese fruto y da ese empate también con polémica arbitral, ¿no? Que bueno, yo anoche lo hablaba con Uri, que independientemente de que una vez te dan, otra vez te quitan, pero creo que el nivel para la categoría que es de los árbitros es totalmente penoso, pero para todos equipos, se está... para un lado y para otro. Este año se está notando muchísimo, para mal. La verdad es que muy mal. Y en todos los partidos, no solamente en nuestros equipos aragoneses, en general, en campeonatos de España, en todos los sitios. Yo la verdad que me estoy quedando este año, y encima a mí lo que más me molesta es que cada vez le están dando más, digamos, aparte más protagonismo, más lo están cada vez ensalzando más, ¿no?, a que tengan ese protagonista, y nunca ha sido el protagonista número uno de los partidos el árbitro. Simplemente tiene que impartir justicia para los dos equipos por igual, y no hay más. Es que no tiene que ser protagonista de nada más. Así que bueno, si te parece, si lo era para mal. Eso es. Vamos a dar paso ya a los dos protagonistas, que nos cuenten cómo han vivido ese derbi y cómo están viviendo la
la El temporada. post-derby. Hola, buenas noches. A Jesús Liso del Frente Geano y Jorge Uriel, a ver si entra, porque lo tenemos ahí sin... Tenemos el nombre, pero no apareces. Uri. Está cargando. Sigue cargando. Ahora parece que carga. Ahora aparece. Bueno, ya cargará. A ver, Jesús, mientras entra Uri, primero comentarnos el prepartido, porque sé que bueno, que entre las dos aficiones tenéis buen rollo, juntasteis, hicisteis una previa en condiciones como Dios manda. Cuéntanos. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a vuestro programa. La verdad que es un placer. Y nada, daros las gracias por la labor que hacéis, por la visibilidad que hacéis del fútbol aragonés, que la verdad que es muy importante, ya que, bueno, a veces, como habéis dicho antes, pues no se le da la visibilidad que se le tendría que dar en muchos aspectos y más en estas categorías. La que nos dejan, Jesús, La que nos dejan. Sí, pero me refiero que no hay tantos medios. Por parte del EGA, ya te digo yo que toda la del mundo. Porque Ya, me refiero a que no hay tantos medios en los cuales puedas ver podcasts y tertulias como la de hoy, pues la verdad que se agradece. En cuanto a la previa, pues mira, ya está aquí Jorge. En cuanto a la previa, desde hace unos años, pues ya vamos teniendo más relación. A Jorge lo conozco ya de hace unos cuantos años. Y nada, pues cada vez que juega el EGA, tanto el EGA en UTEBO o el UTEBO aquí en EGA, pues nada, intentamos hacer alguna previa, almorzar juntos, pasar un rato juntos, tomar un café y hablar de cómo va la temporada, el equipo, qué tal, de todos los aspectos futbolísticamente hablando que podemos hablar. La verdad que es un placer. ¿Qué tal, Uri? Bien. Ya Bueno, después un poco de la... Lo he sacado del partido de ayer, ya con las aguas calmadas y ya pues un poco viendo la semana, pues estuvo intenso. Como habéis hablado un poco, los 10 últimos minutos desde el Frente Balbo fue increíble. O sea, lo de ver salir el cambio del portero, que no entendíamos nadie, ya digo, se ha vuelto loco ahí todo el mundo ya. Yo decía, autolesionado, yo decía, me veía jugando yo a este paso. Que vosotros desde la grada pensaríais que se había lesionado Jorge, claro. Me imagino, porque claro, ver un cambio de portero en el minuto 80, cuando todo va, pues por así decirlo, está el equipo volcado al ataque, no tiene ningún sentido. Además, como estaba en esta portería, no entendíamos porque digo, joder, no se ha visto que se haya echado la mano a ningún sitio ni nada, ni se veía, o sea, no entendíamos el cambio. Y cuando lo vemos a mitad campo, digo, esto ya me venían los tiempos del fútbol sala, digo, madre mía. Y sí que es verdad que ahí estuvo la afición increíble. O sea, nos clavamos 10 minutos con la misma canción, pero todo el fondo, y fue de las tardes, o sea, de los días que hemos disfrutado en el Santana con esa animación, sobre todo, increíble, porque el equipo animaba a ello también, claro, lógicamente. Yo desde luego lo vi en la televisión y la verdad que bueno, pues se veía que bueno, aparte que había muy buen ambiente de ambas aficiones, pero sí que quiero que pongáis vuestro punto de vista desde el respeto y desde el punto del fútbol, cómo se ve esa jugada que ha salido en 50.000 sitios, polémica del penalti del 2-2. Que empiece Jesús, a ver cómo lo ves. Espera, antes de que digan nada, sí que quiero decir algo. Y es que durante toda esta temporada no se han sacado en ningún sitio. Bueno, nosotros, ¿vale? Pero si tú te metes en los perfiles de Twitter y demás, no se han sacado en ningún sitio. Oye, y hay una jugada, bueno, pues que es la que es, no nos vamos a engañar. Oye, en los perfiles más tochos del Twitter, todo el mundo dando por el culo con esto. Ha salido hasta en la sexta. Es que es acojonante, tú. O sea, dices... para estas cosas sí que tienes en cuenta el fútbol aragonés, que eso es lo que me jode a mí. Ya me callo. Ya decid lo que queráis. Dale, Jesús, ¿cómo pues desde mi punto de vista, y además es que me pilló justo detrás de la portería. A ver, no es penalti. Pero bueno, no me gusta hablar mucho de los árbitros, porque una de cal y una de arena es lo que hay. Lo que habéis comentado antes, el nivel es penoso. Vayas donde vayas, sea en tu casa,
ya ni te cuento cuando vas al País Vasco, eso para mí es lamentable. No sé por qué, cómo son las designaciones arbitrales, pero bueno. Pero nada, para mí no fue penalti. A ver, para mí, para nadie. Ni para Alberca. Seguro que ha visto el vídeo. Bueno, de hecho, él también lo sabe. O sea, se tira y ya está. O sea, pero bueno, se equivoca el árbitro del Linier y nada. Quiero entender que sea un fallo humano. Yo desde luego he visto el vídeo una y otra vez y al final dices, ostras, habiendo un árbitro de campo, 2 linieres, estando el partido como estaba, joder, yo creo que, a ver, puedes caer en la tentación de decir, dudar, ¿no? O ir a hablar con el línea, pero ostras, yo creo que de primeras la verdad que a mí me gustaría saber, Iñaki Alberca, en ese momento qué se le pasa por la cabeza para hacerlo tan bien, ¿no? En ese momento para engañar a todo el mundo, porque el primero que cae es el árbitro. Luego, lógicamente, claro, con tantas imágenes y tantas repeticiones es más fácil verlo, ¿no? Pero ostras, en ese momento hay que tener también sangre fría porque al final te pueden expulsar, si puedes picar para bien o para mal. Vosotros, Uri, ¿cómo lo visteis? Que estabais en total éxtasis ya con ese 2-1 y con esa jugada como... Nosotros, sinceramente, desde el otro lado se ve un penalti clarísimo. Luego, la primera imagen que me llega, bueno, aparte que me llegaron 300.000 WhatsApp más o menos, y luego se ve, o sea, realmente se ve que no le toca. Pero esto es como lo que estábamos hablando, pues tanto con Jesús como con Héctor ayer mismo. Unas veces te dan y otras te quitan. El año pasado mismo, parece que fue en ese año mismo, por ejemplo, o sea, el segundo gol me parece que era fuera de juego. Pues, pero es lo que estamos hablando. Unas veces te dan y otras te quitan, y esto es así, el fútbol es así y va a seguir siendo así por mucho que queramos. Y por desgracia también digo que muchas veces a los equipos aragoneses, como coincido con Jesús, cuando vamos por aquí a las zonas del norte son más rigurosos con nosotros. Ostras, pero este año, por ejemplo, el Barbastro, que está en el grupo 3, está sufriendo muchísimo. Están dándole cada testarazo semana tras semana, que además Dani lo decía el otro día. Os puedo decir que me ha tocado narrar esta temporada varias veces al Barbastro. Es acojonante. O sea, llega a un nivel que dices, pero no sé, córtate un poco, porque es que, por suerte o por desgracia, ahora todo se televisa. Todo. Entonces... te dicen, no, con los del Reus, ¿no? Que yo tuve mi movida con los del Reus. No, es que la cámara... A ver, te lo estamos echando gratis en la tele aragonesa. Lo ves gracias a nosotros. Se vea una cámara. Claro que se vea una cámara, coño, porque se hace una cámara. Que tú tienes un vídeo desde detrás de un aficionado, pues como yo que sé, como si Jesús detrás de la portería hubiera estado grabando justo la jugada y se ve el tío hacer el piscinazo, ¿no? No, es que fíjate tú, es que no sé qué. Tío, pero es que el Barbastro es semana sí, semana también. El día del Athletic Lleida le pegan un atraco del copón. El día del Reus 3-4 de los míos. O sea, es que son 2 partidos. Al final, yo creo que el pobre Dani ya creo que ya está frustrado, ¿no? Con lo que está viendo, porque es remar y ver que no ves la orilla, ¿sabes? En el caso del Egea, pues a mí me ha tocado también esta temporada narraros un poquito más, ¿no? que al Utebo. Y ha habido partidos que se ha notado claramente que ha sido un arbitraje un poco tendencioso. Digo un poco. No algo exagerado, pero sí que tú, si te quieres cargar un partido, pues a base de falticas, pagarse el juego, ¿no? En este caso sí. Y el Utebo, pues bueno, ha habido partidos que también, pues cuando habéis intentado echarle la garra por encima a alguno que no se la tenéis que echar, pues también os ha pasado factura, esta temporada. Sí, es así. En ese aspecto sí, es así. Yo coincido igual. Luego tanto ayer como el partido de Tudela de la semana pasada, íbamos con efectivos justos, y eso también, pues a lo largo del partido se fue notando. Por eso también el tema de los 10 últimos minutos, el revulsivo de sacar al portero jugador, fue, además al míster le he felicitado hoy, porque la verdad que en mi vida pensaba que iba a sufrir efecto una cosa así, sinceramente. Oye, Uri, ¿y qué pasa por ahí con la afición? No con la afición,
con el Utebo. Porque, macho, el día de Tudela, los aficionados del Tudela no, de la Marinera. Ahora tenéis a los de la UDL dando palmas. Porque yo veo los tweets y casi que menos como que os regalan los partidos. Es que como el Zaragoza. Decreto por ascenso, han dicho ya. Dicen por ahí que decreto por ascenso. No sé qué se fuman. No, bueno, al fin y al cabo, mira, pues llevamos haciendo las cosas bien deportivamente durante 4 o 5 años en segunda ref, somos la sorpresa del fútbol español en ese aspecto y pues los resultados ahí están, realmente deportivos. Hay partidos y partidos, lógicamente, según la gente que vamos teniendo, pero lo que está claro que estamos ahí por méritos propios. O sea. Desde luego, cabe destacar, ¿no? que lo que ha ocurrido este año, pues otros años pues os han llevado a algún jugador en el mercado de invierno y os ha quitado los planes, pero lo que ha pasado este año, desde luego, creo que ha sido un varapalo para todos, con tanta salida importante y lo mejor de todo es que, bueno, que en los mentideros siempre se ha dicho, ¿no? Pues que había jugadores sin cobrar, que tal y cual, pero al final han dado el callo como los que más. No han dejado caer al equipo en ningún momento y creo que esa es igual la impotencia y la rabia, ¿no? que hay en el resto de equipos, ¿no? que con tantas adversidades los jugadores hayan seguido dando el callo y el Utebo siga en puestos de playoff. Y luego esa unión que hay con equipo de afición, que por ejemplo el otro día en Tudela estuviésemos cerca de 150 personas de Utebo también, que sigamos desplazándonos en cada partido, pues eso también pues llama mucho la atención. Oye, Jesús, y eso que vemos en Utebo, ¿qué pasa en Egea para que la gente de la ciudad se enganche con el equipo? Porque yo he ido muchas veces a narraros allí en tiempos de footers y cuando no era footers, ¿vale? Con Aragón Televisión. Pero sí que he hecho mucho en falta que el equipo se vea más arropado por la ciudad. Bueno, pues el año que ascendimos a Segunda B, si no recuerdo mal, 2018. Hace muchos años, sí. No tenía yo ni canas, Jesús. Sí. 2018, pues bueno. Pues la verdad que esa temporada se puso el listón muy alto porque, claro, era la primera vez en la historia del club y del pueblo que se ascendía a una categoría nacional. Era la antigua Segunda B. Luchabas contra equipos que eran transatlánticos, filiales del Barça, Valencia, Villarreal, Castellón, Hércules, y bueno, pues llamó la atención. Incluso en la comarca de las Cinco Vías venía gente de otros pueblos que están cerca de Egea, que pertenecen a las Cinco Villas, y bueno, ese digamos que ha sido el año top, digamos, de afluencia a Luchán. Luego, pues bueno, vino el COVID también, seguíamos en Segunda B, se bajó a tercera, eso hizo un poquito de pupa, la verdad, pero bueno, poco a poco estos últimos años pues se ha ido retomando lo que es el Frente Egeano, que también cuando se subió a la antigua Segunda B, el 18, y bueno, pues poco a poco pues la labor del club, la labor de la gente que nos gusta, que se aficionó del Egea, pues bueno, es sobre todo incrementar la masa social del club, porque es lo más de lo más. Y nada, en eso estamos. A ver si cada año podemos ir creciendo en cuanto a números. Este año, socios del Frente, creo que estamos 60, un poco más o un poco menos, en torno a 60. Y bueno, pues eso, intentar crecer como masa social, como club, e intentar asentarnos en la categoría, como sea. Bueno, está muy bien, lo corroboro. La clasificación y bueno, ahí vemos al Utebo que va en cuarta posición, a un punto del Tudelano que va segundo y con una ventaja de 6 puntos con el Sestao que va sexto, y bueno, el Egea vemos pues que bueno, está ahí luchando contra todo, a 2 puntos de salir de esos puestos de descenso y por esa plaza de playoff a 2 puntos. Jesús, me imagino que no hay otro objetivo más que librarse de esa quema, ¿no? Tanto del descenso como de esa plaza de playoff, que por cierto, no sé si lo sabréis, si se diera el caso, ¿podría jugar el Barbastro contra el Egea
siendo grupo 2 y grupo 3, si fuera compartida plaza de playout? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, Eso ¿no? es por sorteo. Pues eso sería ya putada. mala suerte. Luego, total. como al ser 5 grupos de segunda federación, el equipo del grupo que más puntos tiene sí se salva. Ese se salva. Eso, sí. Sí, ese se salva. Como son 5, pues 2 contra 2. Bueno, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y no creo que el EGA tenga problemas para salir de ahí, ¿no? Pero que no, ahora los 4 partidos que vienen, viene el Naxara el domingo, viene el Alfaro el siguiente domingo 13 a Luchán, vamos a la Ciudad Deportiva y viene la SD Logroñés. O sea, en 4 partidos te juegas la temporada, porque juegas contra tus rivales directos. Así que yo espero que de los 4 se ganen 3. Ojalá. Yo también lo firmo. El de la SDL no, ese no. Ayer nos dieron pa'l pelo, Ayer nos dieron pa'l pelo, Hostias, no me lo recuerdes que vamos, que están contentos los del otro lado. Cago en la leche. Pero bueno. Pues nada, chicos. Oye, muchísimas gracias por... Deciros una cosa. A Jesús, que este domingo le pongo voz al partido, o sea que os mandaré un guiñico, ¿vale? Que el Naxara es un muy buen equipo. Yo lo vi contra el Deportivo Aragón y me pareció un equipo muy bien trabajado por Guerra, por su entrenador. Tío que controla, que se conoce perfectamente en nuestro fútbol, que sabe lo que hay. O sea que es una final la que tenéis y que esperemos que el encuentro frente al Utebo pues no se haya marcado, porque tampoco sabemos el acta que ha hecho este señor. Porque... No sé yo si al uso le van a caer unos cuantos partidos. Pero eso bueno. te iba a decir. Si solo es al uso, va que te va, pero... Creo que expulsado solo está al uso. Solo está al uso, ¿no? Amarillas ya no lo sé. Pero de y Uri, que vosotros, pues a lo vuestro, ¿no? Esta semana, ¿contra quién nos toca? A Vitoria, toca viajar. Contra el filial Babazorro. Así es, estamos empatados a puntos, hay que desempatar. No queda otra. El filial Babazorro más aragonés que puede haber. Sí. Así es. Que esa es otra también, Héctor. Manda cojones tú. Lo que no vale para aquí, lo pescan para allí. Aitor Mañas no valía y lleva ya unas cuantas jornadas jugando con el primer equipo, así que en primera división. Pero bueno, eso es otra batalla. Otro gallo que cantar. Lo dicho, chicos, un placer teneros a los dos. Mucha suerte a todos los equipos. Y por lo menos que de los 4 que tenemos, pues nos salvemos 3 de la quema. Seguro que sí. Un abrazo a los dos. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, Héctor, aparte de los dos partidos, Deportivo Aragón, ¿contra quién se enfrenta? Deportivo Aragón pues se enfrenta al Baskonia en la Ciudad Deportiva a las 12 de la mañana. El EGA, que como hemos dicho, también jugará a las 12 de la mañana frente al Naxara, un partido vital por salir de esos puestos de permanencia. A las 12 de la mañana también el Utebo visitará a la Ciudad Deportiva del conjunto Babazorro con tanto exjugador del filial del Real Zaragoza, y el Ebro tiene una salida muy complicada el domingo también a las 5 de la tarde, que visita el Ciudad de Tudela. Partido que también se podrá ver a través de Aragón Deporte. Sí, y el la Barbastro, Unión Deportiva Barbastro. Eso es, la Unión Deportiva Barbastro, que otro fin de semana, ¿no? Que bueno, pues que tiene un desplazamiento complicado frente al Club Deportivo Ibiza el domingo por la mañana a las 12 también. Bueno, pues la Sociedad Deportiva de Ibiza, que también está enfrascada en esa zona medio-baja de la tabla clasificatoria, es otra final, la que tienen los chicos de Dani Martínez. Pues si te parece, nos lanza la cortinilla de la Primera Federación y nos centramos con lo que han hecho los nuestros. Una Primera Federación que, como bien sabéis, cuenta con 2 equipos momentáneamente aragoneses en esta categoría, los 2 enrolados en el grupo segundo, Sociedad Deportiva Tarazona y Club Deportivo Teruel. A ver si aparece por aquí Héctor Bravo, que me lo ha quitado Jandro. Ahora está. Ahí estoy. Una Sociedad Deportiva Tarazona que de nuevo volvía a quejarse de los arbitrajes, caía por la mínima ante el Ibiza y bueno, pues
si la semana pasada teníamos a Miguel Lancis del Fondo Bocci quejándose amargamente, ¿no?, de los arbitrajes que está recibiendo el conjunto de la capital del Moncayo, pues bueno, pues le han vuelto de nuevo otra vez a pitar mal, al parecer. Pues sí, porque pues bueno, de intentar sacar, bueno, tener ya prácticamente atado un punto, aparte pues de que anulan un gol en el minuto 97, que es el que desata, por así decir, la política. Marca un golazo Fran Castillo en el minuto 63 para decidir el encuentro, pero como digo, cuando el conjunto tirasonense más se volcó al ataque y tuvo pues oportunidades para empatar el encuentro, que hubiera sido lo más justo, pues como te digo, en el minuto 97, pues aparte de que como digo, la polémica también empezó con un penalti que no le pitaron a Borge, y luego ese gol que te anulan en el minuto 98, pues bueno, se vuelve a repetir, ¿no?, la historia semana tras semana para el conjunto de Juanma Barrero. Ya lo decía aquí Lancis la semana pasada, y bueno, pues parece que no estuvieron escuchando y que lo han hecho aposta, ¿no? Creo que la ciudad o la población más humilde de toda la primera federación, que está teniendo que sudar tinta china, tanto en lo deportivo como en lo económico, para sobrevivir una temporada más en esta categoría de bronce del fútbol español, pues ve como otra semana más pues los árbitros pues no le permiten puntuar, y bueno, creo que al final, habiendo VAR, pues aunque no sea tan exhaustivo como en primera y en segunda división, si lo hay, pues hay que utilizarlo, ¿no? Si no, quítalo y ya está. Pero bueno, el Tarazona, pues que bueno, se queda a un punto de esos puestos de permanencia, que no creo que corra mucho peligro, pero bueno, al final cuando te van quitando lo que es tuyo, pues al final llegará un momento pues que aunque no sea por mérito tuyo, pues caerás en esa zona roja, y joder, sería muy injusto, ¿no?, por lo que está haciendo el Tarazona, que caiga a sus puestos de descenso. El que parece que lleva otra dinámica, después de que se hubiera jugado el partido aplazado que tenía el conjunto turolense frente al Juventud Torremolinos, empataba a 0, y siguiente envite el que jugaba el fin de semana. Eso es, el Teruel, pues que bueno, parece que está cogiéndole el gusto, ¿no?, a eso de estar en la parte alta de la clasificación. Como dices, jugaba contra el Juventud de Torremolinos y sacaba ese empate, y bueno, pues aparte pues que está haciendo muy bien las cosas, pues el Teruel contra el Algeciras, pues lo decía además ayer el míster, ¿no?, también que aparte pues de que está costando mucho, que sí que son profesionales, pero ostras, que tienen muy poco carisma los de la federación a la hora de ayudar con el tema de los viajes, porque al final pues bueno, viajó a Torremolinos y en 3 días ha tenido que viajar a Algeciras, casi nada también para Club Deportivo Teruel. Entonces pues bueno, ahí están, ¿no? Siguen a lo suyo, están a un pasito de entrar en esos puestos de playoff. Y veremos a ver, ¿no?, si son capaces al final de continuar esa batalla. Tienen este fin de semana una batalla a cara de perro contra el Villarreal B, que ahí es donde puede al final dejar un poco, ¿no?, ya de dónde van a ir los tiros de aquí a final de temporada para el Teruel. En casa y en Pinilla, el día 8 a las 12 de la mañana, Eso de la es. misma manera que también va a jugar, pero esta vez a las 4 de la tarde, el Tarazona frente al Cartagena. Lo podíamos ver la semana pasada en Teledeporte, que jugaba contra el Sabadell y conseguía ese empate. Bueno, pues al final un Sabadell que con Diego Fuoli, pues lo vemos en esa primera posición con 47 puntos. Muchos de ellos gracias a las grandes paradas, a las grandes intervenciones del cancerbero aragonés, que yo creo que ya tiene puesta la mira muchísima gente en él, Pero tenía que haber aprovechado el Real Zaragoza cuando pudo, cuando lo tuvimos nosotros en verano, que estaba él encantado de poder acudir, de poder además nos lo dijo, tuvimos una entrevista con él a final de temporada y nos lo dijo, ¿no?, que bueno, que él pues que siempre iba a esperar esa oportunidad y que ojalá que se la dieran, pero bueno,
ya se ve que los de aquí para aquí no valen. Para No, afuera no. sí, pero para Eso aquí eso- no vale ninguno. Eso parece, eso parece. Y lo que hablamos de la Sociedad Deportiva Tarazona, pues que en casa siempre es una Sociedad Deportiva Tarazona muy fuerte. Va a recibir al Cartagena, pues bueno, a rezar para que en este caso los arbitrajes sean coherentes, ya no pedimos que sean caseros, sino coherentes, y que los dos equipos pues, puedan seguir en esa línea donde les separan 5 puntos, nada más y nada menos. Y si está todo apretado, ¿no? Que con una victoria o 2 victorias te plantas en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Sí, Pues nada, también Héctor. sobre todo destacar también al Europa, ¿no? Que también, pues bueno, decían que a ver si pegaba ese bajón o no cuando lo sacaron de su casa en mitad de la primera, al final de la primera vuelta, y sigue, ¿no? Con esa buena dinámica y se ha sentado en esos puestos de playoff. Y también por destacar pues que el partido del Tarazona con el Cartagena, pues que también le puede hacer un favor al Teruel si ambos partidos se saldan con victoria de nuestros equipos. Pues esperemos que así sea. Héctor, la semana que viene más y mejor. Un abrazo, Un compañero. abrazo. Y ya damos por finalizado este capítulo de La Grada FM. Gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado a lo largo de este programa. Repetimos, darle me gusta al canal, que es muy importante para nosotros. Compartir, esparcir. Gracias por esas casi 1500 visualizaciones del capítulo anterior. Mil gracias a todos y a todas. Y que contra viento y marea, remando, seguiremos siendo la voz del fútbol aragonés. Mientras nos dejen, un abrazo a todos y a todas. Sed buenos, adiós.